hacia la consecución de un programa de gestión de integridad y mantenimiento estructurado en sistemas de transporte de hidrocarburosos con énfasis en geoamenazas, es un artículo que nos invita a recordar tres aspectos fundamentales para lograr el principal objetivo de los equipos de integridad y de mantenimiento en las compañías de transporte, que es asegurar la disponibilidad y la integridad de los sistemas mediante seguimiento y control de los riesgos para así evitar las pérdidas de contención de nuestra infraestructura. Dando contexto al alcance de la presentación, aquí nos basamos en los principios de ingeniería geotécnica como esos cimientos donde se fundamentan las mejoras de nuestros procesos, porque la gestión en la integridad y en el mantenimiento justamente se basa en los aprendizajes del uso de tecnologías provenientes de investigaciones experimentales y sus desarrollos analíticos, pero en especial de los incidentes y eventos que afectan o tienen el potencial de afectar nuestra infraestructura. Y allí recurrimos a la investigación de incidentes como aquella ejercicio estructurado que nos permite encontrar qué deficiencias tenemos en el sistema de gestión y cómo podemos mejorar nuestra gestión de integridad y mantenimiento. Y esto no solo es en el proceso de operación y mantenimiento, sino es reconocer que desde la viabilidad y el diseño de los proyectos hay ciertos puntos débiles o de dificultad constructiva o propiamente de amenazas que desde un comienzo son caracterizados y que tenemos que evaluar y darle seguimiento para asegurar justamente nuestro propósito de cero pérdidas de contención. Un primer aspecto a tratar es contar con un sistema de gestión integrado, porque esto es reconocer que hay una interrelación directa entre los riesgos empresariales y la manera en que los gestionamos. Es entender que este sistema de gestión integrado propende por el cumplimiento tanto de los objetivos estratégicos de la empresa como de cada uno de los procesos, por ejemplo el de amenazas, y de lograr una seguridad razonable sobre la ejecución de las actividades necesarias para la consecución de los objetivos. Es reconocer que si queremos lograr el control de riesgos de integridad tenemos que estar articulados como organización frente a esas prioridades de atención y de esta forma se gestiona el tema de abastecimiento y otros aspectos necesarios para que se logre el cumplimiento de ese propósito que es el control de los riesgos de integridad y de mantenimiento. Un segundo aspecto importantísimo es el aspecto de gestión de integridad y control de riesgos, es decir, que es vital el seguimiento de la condición del activo para tomar decisiones oportunas frente al control de los riesgos y así contar con una seguridad razonable de su operación. Y en ese orden de ideas, sabiendo que algunas de las principales variables que definen la gestión de amenazas son de carácter externo y ajenas a la condición de operación, pues se requiere realizar el seguimiento o la revisión conjunta de los resultados entre los profesionales de geoamenazas y de mantenimiento, de los planes de inspección y monitoreo, del plan de mantenimiento y así evitar incidentes y la materialización de riesgos al actuar de manera oportuna y con efectividad. También cabe resaltar la importancia de identificar aquellas zonas que por condición ambiental o social requieren contar con planes de inspección y mitigación complementarios para evitar una situación catastrófica o de desastre. Un tercer aspecto corresponde a una única visión como organización de su cultura. Así como una fuerte cultura organizacional se logra si se cuenta con empleados con suficientes habilidades, competencias y entrenamientos por parte de la organización. Cuando la información clave de registros y documentos que se generan puede ser localizada por quienes participan en los procesos y esta información justamente documenta la toma de decisión o soporta la toma de decisión de los planes de inspección y monitoreo, así como de mantenimiento. Y finalmente, cuando las funciones y responsabilidades dentro de la organización y dentro de la estructura del programa de gestión están correctamente definidas. A continuación vamos a ver un ejemplo de estos tres aspectos en la gestión de geoamenazas. Frente a la gestión de geoamenazas es importante reconocer que se cuenta con una estrategia y aquí vamos a dar un ejemplo de ello. Si sabemos que esa gestión está en función de la susceptibilidad del terreno, de la actividad de agentes detonantes y de la vulnerabilidad del ducto, entonces un equipo con altas capacidades técnicas reconoce cuáles son sus
zonas con mayor complejidad. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo el 20% de la infraestructura de transporte de hidrocarburos se estimaba hacia el 2015, en este artículo del IPG de esa fecha, que está en una zona de alta susceptibilidad geotécnica. Con el avance de las tecnologías, de la analítica, nosotros hemos podido identificar, por ejemplo, en el IPG 2019, que ya con el uso de sistemas de información geográfica y algoritmos de Machine Learning, que podíamos contar con unos nuevos análisis y de esa forma mejorar nuestro entendimiento y aproximación de esas zonas a gestionar. Es así que encontramos, por ejemplo, ya en IPG 2021, que hemos identificado un 7% de infraestructura que tiene una condición compleja y que ahí es donde tenemos que poner el ojo para asegurar nuestro propósito de cero pérdidas de contención. Ahora bien, también tenemos que caracterizar los eventos detonantes y acá damos un ejemplo de cómo en IPG 2017 mostramos cómo logramos identificar esas condiciones de lluvias anómalas que pudieran dar pie a esos procesos de inestabilidad. Pero eso no es gratis en términos de los análisis, tenemos también que tener capacidad de mirar qué está pasando en la condición particular, no solamente en la histórica, y también qué puede generarse a futuro. Y esto se logra en la medida que nosotros caractericemos a partir de información climática histórica y su comparación con la condición de la hora. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos ver las condiciones de lluvia. Por ejemplo, esta es información a 15 de mayo, donde identificamos cómo estábamos con relación a la condición climática. Y para esa fecha encontramos que estamos en, por ejemplo, una condición normal. Y esta condición normal nos permite reconocer dónde tenemos que entonces focalizarnos para la gestión y en especial porque en algunos casos pues pueden haber unas condiciones de lluvia importantes que valen la pena ser monitoreadas de manera particular. Y en ese orden de idea pueden presentarse situaciones que sean necesario informar a la alta dirección y ahí tenemos que ser capaces como profesionales de saber informar ese seguimiento de la condición a nuestros gerentes y directores, saber relacionar los resultados de esa evaluación de escenarios probables con futuros planes de acción como tal y en buena medida establecer o establecido ese plan de acción, establecer cómo va ese avance y qué aspectos relevantes se requieren tener presente para asegurar los responsables de esa ejecución y así controlar la condición que nos expone a trabajar de manera activa por la justamente generación de procesos de inestabilidad. Y en buena medida, en esta diapositiva lo que se quiere mostrar es la importancia del profesional de poder ir reconociendo qué puede pasar a futuro en la condición, por ejemplo, del clima, ¿no? Entonces acá vemos ese aspecto fundamental con los modelos IRI y el BOND tanto de Norteamérica como de Australia. Esto también está pues a lo largo y ancho de nuestras Américas. Y así como identificamos la condición de susceptibilidad, identificamos la actividad de agentes detonantes, pues ahora también tenemos con herramientas inteligentes, con inspección visual del derecho de vía, la capacidad de identificar una nueva condición de nuestros sistemas. Y aquí cobra relevancia tener posibilidad de contar con herramientas. Acá está, por ejemplo, el modelo de valoración que se mostrará en IPG 2019, de cómo podemos determinar distintos escenarios y esos escenarios cómo inciden en la toma de decisión y particularmente en las actividades necesarias para asegurar la integridad de nuestros sistemas. Entonces, recalcamos aquí que no es solamente tener esa capacidad de tener una vista prospectiva, sino esa evaluación de escenarios de la posible condición de geoamenaza. Y como mencionábamos anteriormente, en esas zonas donde se cruzan cerca a centros poblados o de zonas de interés ambiental sensibles, podemos nosotros tener una condición de susceptibilidad de desastre. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la matriz RAM no es la mejor manera de medir la eficacia o el reflejo del efecto de las obras y de las acciones para el control de riesgo, ¿sí? Y entonces aquí pues proponemos la evaluación de escenarios catastróficos como una herramienta que sí nos puede dar pie a entender de mejor manera el qué hacer frente a una condición como la expuesta, ¿sí?
En estas situaciones, pues se propone el escenario de escenarios hipotéticos y determinar cuáles de ellos pueden llegar a ser catastróficos para evaluar qué situaciones pueden justamente desencadenar la catástrofe y tomar acción en ellas y así de esa forma, pues gestionar esta situación catastrófica. El método consiste en proponer escenarios de afectaciones ante una eventual pérdida de contención del producto en el sistema de transporte y se determinan las consecuencias del derrame, el comportamiento del producto, por dónde se recorre, cuáles son los sitios potenciales de rotura, cuáles son las amenazas que pueden incidir y de esta manera determinar cuáles son las acciones a realizar en caso de una eventual contingencia. Y finalmente entramos a un aspecto de trabajo colaborativo como una medida que consideramos necesaria hoy en día en estas épocas de dificultades de comunicación, pero con el advenimiento de esta cuarta revolución de la transformación digital, en que una organización que realmente aprende tiene habilidades para trabajar en equipo en la resolución sistemática de problemas, en la experimentación con nuevos enfoques, en el aprendizaje de sus propias experiencias e historias, así como en la experiencia de las otras organizaciones, y en la transferencia de conocimiento rápida y eficiente a través de la organización. Aquí nosotros propendemos o proponemos la visión de la conjugación de todo lo que hemos mencionado a partir de un trabajo colaborativo en donde unos y otros nos apoyemos para la toma de decisión hacia nuestros jefes, directores, gerentes, donde la flujo de información parte de la base y se toman las decisiones para continuar de una manera virtuosa trabajando o propendiendo por un adecuado aseguramiento de la condición de integridad y mantenimiento de nuestros activos. Aquí entonces el reto ya será que entre los profesionales de integridad y mantenimiento, con esa visión única podamos resaltar y mostrar hacia la alta dirección qué necesidades se tienen para asegurar los recursos y de todas las formas, pues lograr el control de los riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, frente a los eventos identificados en el derecho de vía y en el ducto, es necesario revisar de manera conjunta entre profesionales de integridad y mantenimiento algunas de las siguientes actividades. Por ejemplo, el análisis de la información proveniente de la inspección visual de las correas con herramienta inteligente y recorridos de los profesionales para identificar la causa raíz, la prioridad y acciones de seguimiento y control adicionales que puedan requerirse frente al plan de inspección y monitoreo estipulado, así como el plan de mantenimiento definido. Otro aspecto pueden ser los talleres de seguimiento con cierta periodicidad para actualizar la prioridad de los hallazgos, donde se reconocen aquí la realimentación proveniente de las áreas operativas. El actualizar el plan de mitigación con relación, por ejemplo, a requerimientos ambientales o de otra índole y de otros eventos producto de la actividad de agentes detonantes, por ejemplo, las lluvias, como mencionamos anteriormente. Y en buena medida la formalización de los controles de cambios a la alta dirección para que todos tengamos control sobre los riesgos estipulados y el presupuesto estimado para su ejecución. Y así, de esta manera, lograr nuestro principal propósito, que es cero pérdidas de contención. En conclusión, nosotros vemos aquí que estos tres aspectos son fundamentales para la gestión de los activos y no queda más que mencionar lo siguiente, que el artículo entonces presenta esos tres aspectos fundamentales a tener en cuenta en un programa de gestión de integridad y mantenimiento estructurado de los sistemas de transporte de hidrocarburo. Los interesados en el tema podrían abordar con mayor detalle cada uno de estos aspectos y de manera integral para reforzar y complementar la gestión de integridad y mantenimiento en sus propias organizaciones. Otro aspecto es que lograr la mejor comunicación implica el mismo entendimiento de los equipos acerca de los principales aspectos que definen su cultura y no solamente se asocia el tema HCE, seguridad de procesos, riesgos y controles. Requiere también la interacción permanente entre los equipos de integridad y mantenimiento y el uso de herramientas informáticas que permitan la integración de la información y la obtención de análisis predictivos para lograr un mantenimiento con un enfoque preventivo, el cual es el objetivo principal de los equipos de integridad y mantenimiento. Más aún, una comunicación en doble vía entre los equipos técnico y operativo permite una
oportuna toma de decisiones por parte de las directivas de las organizaciones frente a la gestión de los activos. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a preguntas e inquietudes frente al tema tratado en esta conferencia. Muchas gracias.